Buenas tardes, profesor. En conjunto con mis compañeros Javier Godoy, Jorge Reyes, Daniel Solano y Jorge Vázquez, quien les habla, les presentaremos sobre el ciclo de Carnot, además de la descripción de su ciclo termodinámico y mencionar en dónde lo podemos encontrar en la vida real. En este caso, los refrigeradores y su respectivo gas y refrigerante. Introducción. Los refrigeradores comerciales o industriales son equipos cuya función primordial es la de preservar los alimentos y otras sustancias orgánicas manteniéndose a una baja temperatura. Usualmente su rango de temperatura varía entre menos 6 grados a menos 25 grados y suelen utilizar un sistema conocido como el ciclo de Carnot para funcionar. Estos refrigeradores suelen utilizarse para preservar tanto alimentos altamente perecederos como carnes o quesos, así como también son muy apreciados dentro de la industria farmacéutica para conservar la temperatura de algunos medicamentos. En líneas generales, los refrigeradores industriales están compuestos de 4 partes esenciales: un compresor que comprime el gas refrigerante y mantiene la temperatura, un condensador o sistema de tuberías conocido también como serpentín, donde se condensa y comprime el vapor y modifica su estructura pasando de gaseoso a líquido, un sistema de expansión encargado de reducir la presión y la temperatura, y por último, un evaporador necesario porque el refrigerante reduce su temperatura y presión, pasando luego por este evaporador que se encarga de absorber el calor del contenedor. Bueno, Nicolas Leonard Sadi Carnot nació en París el 1 de junio de 1796 y murió el 24 de agosto de 1832. Fue un ingeniero francés, precursor de los estudios de la termodinámica, actualmente reconocido como el fundador de esta rama de la física. En el año 1824 escribió su obra maestra titulada Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar una potencia, donde planteó las ideas de que años después servirían como base para la formulación de la segunda ley de la termodinámica, en manos de Rudolf Clausius y Lord Kelvin. Descripción del ciclo termodinámico. Esencialmente fue publicado por Sadi Carnot en 1824 en su único libro Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas propias de desarrollar esa potencia, y permitió abrir el camino para la formulación de la segunda ley de la termodinámica. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q2 a la de menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. La fórmula del ciclo de Carnot es N es igual a 1 menos la temperatura 2 partido por la temperatura 1, por lo que se puede deducir dos consecuencias. Primero de ello, el rendimiento de Carnot solo depende de las temperaturas de máxima y mínima que se alcanzan en el ciclo. Segundo, el rendimiento es tanto mayor cuanto más elevada es la temperatura alta y cuanto menor sea la temperatura baja. Como todos los procesos, como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, el ciclo puede invertirse y la máquina absorbería calor de la fuente fría y cedería calor a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fría para mantenerla, se denomina máquina frigorífica. Y si es ceder calor a la fuente caliente, se llama bomba de calor. El ciclo de Carnot consta de 4 etapas: 2 procesos isotérmicos que están a temperatura constante y 2 adiabáticos aislados que están aislados térmicamente. Las aplicaciones del primer principio de la termodinámica están escritos acorde con el criterio de signos termodinámicos. El proceso termodinámico de Carnot se divide en 4 partes. La expansión isoterma, el proceso AB en el diagrama, se parte de una situación en la que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y a temperatura T de la fuente caliente.
En este estado se transfiere calor al cilindro desde la fuente de temperatura T, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse, el gas tiende a enfriarse, pero absorbe calor de T y mantiene su temperatura constante. Al tratarse de un gas ideal, al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace su energía interna, y despreciando los cambios en la energía potencial y la cinética. Desde el punto de vista de la entropía, esto aumenta en este proceso. Por definición, una variación de entropía viene dada por el cociente entre el calor transferido y la temperatura de la fuente en un proceso reversible. La expansión adiabática, el proceso BC en el diagrama, la expansión isoterma termina en un punto en el que el resto de la expansión pueda realizarse sin intercambio de calor. A partir de aquí, el sistema se aísla térmicamente, con lo que no hay una transferencia de calor con el exterior. Esta expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura T, en el momento que el gas alcanza su volumen máximo. La compresión isoterma, proceso CD en el diagrama, se pone en contacto con el sistema. La fuente del calor de temperatura T, y el gas comienza a comprimirse. Pero este no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace la energía interna, y la cesión de calor implica que hace un trabajo sobre el sistema. Y por último, la compresión adiabática, el proceso DA en el diagrama, es aislado térmicamente. El sistema evoluciona comprimiendo y aumentando su temperatura hasta el estado inicial. La energía interna aumenta y el calor es nulo, habiendo que comunicar un trabajo al sistema. Bueno, Carl von Linde fue un científico, ingeniero y empresario alemán. Sus trabajos más importantes estuvieron relacionados con la consecución de muy bajas temperaturas y con la licuefacción del aire. Obtuvo oxígeno líquido puro y diseñó y construyó la primera máquina de refrigeración por compresión. Algunos de los gases que se ocupan en sus refrigeradores son el R744, el cual respeta el medio ambiente, ya que tiene un potencial de agotamiento del ozono igual a 0 y un potencial de calentamiento atmosférico mínimo. Además, tiene unas excelentes propiedades termodinámicas y utiliza poca energía, por lo que resulta idóneo para múltiples aplicaciones como extracción del calor industrial, almacenes de frío, buques de transporte, refrigeración comercial y aires acondicionados móviles. Una de las principales diferencias entre el R744 y otros refrigerantes es su presión-temperatura, porque dada su alta presión y baja temperatura crítica, los sistemas de refrigeración requieren diseños especiales en los equipos. El R404A es una combinación ampliamente utilizada en aplicaciones de refrigeración con temperaturas bajas y medias, como aplicaciones comerciales. Su potencial de calentamiento atmosférico está contribuyendo a la búsqueda de alternativas con un potencial de calentamiento atmosférico menor, como el R407A, el R407F y el R442A. Y finalmente el 134A es un refrigerante de uso muy común que se emplea en diversas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, como refrigeración con temperaturas medias y altas, tanto doméstica como comercial, aire acondicionado residenciales, aire acondicionados para el sector de la automoción y aplicaciones industriales como refrigeradores centrífugos. Además, es un componente muy utilizado en muchas combinaciones de refrigerantes y se emplea en algunas aplicaciones propelentes. Bueno, la empresa Walmart utiliza refrigeradores marca Linde para preservar sus congelados o cualquier tipo de alimento. Esta investigación se basó básicamente en ir al supermercado y ver qué refrigeradores utilizaba esta empresa. Bueno, y para modo de conclusión, se puede decir que a pesar que Carnot nunca logró construir una máquina y que tampoco fueron valorados sus descubrimientos inmediatamente, este ha sido un gran aporte y un verdadero fundador en la termodinámica, ya que según su contribución ha sido esencial para la creación de distintas máquinas que trabajan basándose en su ciclo. Es decir, que con esto ha revolucionado la física y ha permitido que grandes
que grandes mejoras en las maquinarias y sobre todo en el entendimiento de la termodinámica. Bueno, el ciclo de Carnot ha sido fundamental, pues ha cimentado una base que permitió a científicos posteriores hacer nuevos descubrimientos y hacer que ellos también se perfeccionen de poco en otras teorías, las cuales en la actualidad son muy esenciales para la humanidad y para explicar el funcionamiento de muchos objetos que se encuentran en nuestro alcance y con los que convivimos en el día a día y cotidianamente, como en este caso es en un refrigerador, y más en una empresa que brinda su servicio a todas las personas y que vamos a utilizarlo en el día a día. Esta fue nuestra presentación y muchas gracias.